buenas tardes, bienvenidos a este Magazine Jurídico. Soy Mariela San Pedro y los voy a estar acompañando durante toda esta hora. Hoy con dos grandes invitados, dos tremendos periodistas hemos traído. Le damos la bienvenida a Federico Teijeiro e Ignacio Montes de Oca. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por participar de este programa. La verdad que estamos muy contentos de tenerlo. Ya estábamos chimenteando fuera del aire y me parece que nos vamos a quedar cortos. Y yo creo que sí. Sí. Son temas muy picantes. Son temas muy picantes. Y bueno, ¿de qué vamos a estar hablando? De la corrupción, justamente, de los temas actuales, de López. Y vos me dijiste que algo me vas a tirar. Sí, alguna punta puedo tirar. Bueno. Algún adelanto, se puede hacer la excepción. Bueno, ¿y vos con qué nos vas a alegrar la tarde? A ver, no, yo lo que voy a analizar es la diferencia que hay entre las leyes argentinas y las demandas de la gente acerca de una mayor transparencia. Estamos a años luz de lo que se demanda en cuanto a ordenamiento legal. Bien, y todo lo que tiene que ver de la corrupción, el papel de los medios, lo que me interesa es el periodismo, que ha asumido un papel tan importante, que está corriendo el papel del Poder Judicial, que es el de investigación. Sí, es injusto, a ver, empezamos por decir que es injusto. Nosotros no ejercemos el periodismo para hacer justicia, hay un sistema de justicia que tiene que funcionar. Ahora bien, tan mal anda la justicia que el papel de muchos fiscales lo terminamos haciendo los periodistas de investigación, que nada más hacemos nuestro trabajo y que muchas veces, también injustamente, se nos pone en un lugar mucho más elevado del que deberíamos. Claro. Porque si nosotros, sin las herramientas jurídicas, sin las herramientas del Estado, podemos descubrir cuestiones tan sencillas como lo que hay detrás, en este caso del obispo Di Monte, ¿qué papel le cabe frente a nosotros? ¿Qué tan mal queda la justicia cuando nosotros sacamos a la luz lo que Rafecas, que lleva la causa del enriquecimiento ilícito de José López desde el 2008, qué mal habla de la justicia, que recién ahora que nos pusimos a investigar empezamos a descubrir que había algo raro? Efectivamente, estaba durmiendo durante 8 años. A ver, Rafecas no duerme. No. Rafecas está siempre atento. Rafecas llega por una propuesta de Néstor Kirchner al puesto que ocupa ahora. No es nada raro que no haya hecho nada, porque si con todos los juicios que acumula en el Consejo de la Magistratura, si nunca se lo tocó porque la mayoría que tenía el kirchnerismo lo impidió, imagínense ustedes que está un poquito sucio, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos para removerlo? Nuevamente, la justicia, a través del Consejo de la Magistratura, tiene una deuda pendiente. Digámoslo sinceramente, hay que volarlos, el Consejo de la Magistratura tiene una deuda pendiente. Por eso. Recordemos que Ollarvide, digamos, es ciudadano ilustre del Consejo de la Magistratura y siempre ha salido, digamos, indemne. Siempre. Claro. Entonces, y bueno, también tenemos que por preguntarnos por qué realmente no es independiente como poder la justicia. Me parece que el Consejo de la Magistratura tendría que estar formado, digamos, no solo por una parte de los otros poderes, sino por parte de la ciudadanía. Claro, abogados, totalmente. Pero que sean ciudadanos, que no tengan función pública. Claro. Porque en definitiva el rol que están cumpliendo es el de impartir justicia para los ciudadanos, claro, y hacer ejecutar las leyes para que vivamos en un país un poco mejor. Entonces me parece que nosotros también tendríamos que empezar a formar parte, digamos, y que se actúe en consecuencia. Bien. Porque si no damos vuelta como pasa todo, o sea, cambia de gobierno, siguen los mismos, claro, pero la historia se repite, es una rueda que vuelve a arrancar. O sea, un juez responde a un gobierno de turno, termina el gobierno, se pone un par de meses las pilas y hace que investiga, o investiga y llega a digamos, a mitad de camino, y después vuelve a desaparecer la causa. O sea, no hay avances. Y además, ¿eso a qué se debe? ¿A las presiones políticas, como algunos dicen? ¿O simplemente a desidia, a falta de interés, a presiones, a intereses? Somos los periodistas y la justicia somos productos del promedio de la sociedad. Cuando en el año, creo que fue en el 94, se hace el Pacto de Olivos, el Consejo de la Magistratura tenía una función específica que en los papeles es perfecta. Ahora, en una sociedad que está medio podrida de corrupción, vos no le podés pedir, y esto va a favor de la justicia, irónicamente, que el Consejo de la Magistratura sea un punto de pureza en un mar de podredumbre. Uh-huh. Entonces,
¿Cómo lo solucionás? Acá hay dos puntas. Primero tenés que hacer más perfectas las instituciones en la aplicación, que es lo que está fallando. Y en segundo lugar, en algún punto tienen que empezar a escuchar las demandas de una mayoría que ya sacó a un gobierno, porque acá no es que ganó Macri, vamos a decirlo también sinceramente, ganó la mayoría que quería sacar al kirchnerismo, justamente, y una de las grandes demandas por la cuestión de la corrupción. Y esto se ata a que la corrupción evidentemente está matando hace muchos años, y que la gente empieza a percibir que más allá de la vivada, la corrupción tiene una consecuencia. Si este mensaje no le llega a quienes le tiene que llegar, y en algún momento los cambios son graduales o son bruscos. Exactamente, justamente eso iba a preguntar. La sociedad sí va a seguir naturalizando este tipo de cosas, o si en algún momento va a reaccionar. El tema es que como ciudadanos también nos tenemos que preguntar si nosotros no somos corruptos, ¿sí? Porque desde el momento que a vos te paran para hacerte una infracción de tránsito y vos querés coimear a un policía para que no te haga la multa, ¿qué diferencia hay entre esa persona? Existen distintos tipos de corrupción. A ver, corrupto es corrupto, ¿sí? Para mí, o para nosotros, mejor dicho, que somos periodistas de investigación, el corrupto tiene la misma cara. Yo no lo veo con otros ojos. Para mí no tiene bandera política, no tiene raza, no tiene religión. Grado. Vos te afanaste 10 lucas en cartuchos de tóner, o te afanaste media provincia de Santa Cruz. La calificación es de corruptos. Para mí es lo mismo. Es un corrupto. Y además, si vos lo pensás desde otro lugar, vos mirás a la gente que participa en un acto de corrupción, y esto es muy importante para que se entienda los cuestionamientos que se le hacen a Rafecas, Flash Gordon Rafecas. Para que López haya podido ejecutar la maniobra, no solamente hacía falta que Julio De Vido lo habilite y que Cristina Kirchner haya hecho de la corrupción una política de Estado. En los pasos sucesivos hay un montón de funcionarios medios y de rango muy bajo también, que firmaban los papeles, que hacían la verificación de obra, que llevaban los sobres, que recibían y que tipeaban las órdenes. O sea, la corrupción no es que es producto de un alto funcionario. Entran un montón de personas. Es una cadena. Entonces, en donde vos no empezás a limpiar toda la cadena, todo el remanente que te quedó, es como perdón, pero la figura es horrible, pero es un tratamiento de conducto. Tenés que llegar a toda la línea de corrupción, porque eso está podrido. Si vos dejaste un tipo que hoy tiene 25 años, que entró porque es amigo de, que fue el que pasó, el que tipeó las circulares, que omitió hacer la denuncia, que sabía que ahí se estaban entregando, no sé, ponele 30 millones de pesos de comisiones ilegales, ese tipo va a seguir haciendo carrera dentro del Estado, y ya tiene naturalizada la corrupción. Entonces tampoco se agota en el espectáculo circense de decir Cristina tiene que... A ver, nadie lo duda que si es corrupta tiene que ir presa, y ojalá, y de las evidencias dicen que lo es, vaya presa. Ahora, a mí me preocupa el remanente, ese funcionario medio y bajo que ya tiene naturalizada la corrupción, y que encima en rueda de amigos dice: che, chicos, me compré un auto nuevo. Qué suerte que tenés con tu sueldo. Lo que pasa con los hijos de Lázaro, ¿no? Exacto. O con a ver, en un asado de amigos, me ha pasado de escuchar a un amigo de un amigo que me decía: no, me estoy por mudar a un barrio cerrado. Él estaba trabajando en un ministerio. Era un muerto de hambre, pero tenía un contacto político. Y la verdad es que uno que se esfuerza muchísimo no lograba ese estándar. Y a mí, reconozco, me daba envidia lo que él lograba materialmente. Lo que pasa es que no tengo esos valores. A mí me daba envidia, pero quizás a otro le produce el efecto de imitación. Y este replicar social de los casos de corrupción en los niveles bajos no es un asunto menor, porque vos podés agarrar al jerarca, pero si tenés miles o cientos de miles abajo que están esperando su turno, que desplacen al jerarca, que lo pongan preso para ocupar ese lugar, el problema se perpetúa. Dos cosas agrego a lo que decía Ignacio. La primera es que en el imaginario colectivo se cree que la corrupción está conformada por pocos actores. Uno que coimea, el otro que acepta, o 2 o 3 personas que arreglan. No, esto es muchísimo más grande. Estos casos de corrupción, el caso López, en el caso Tesur, en el caso de que haya habido irregularidades que la justicia deberá probarlo o no, la ruta del dinero K. Estamos hablando de cientos de personas o de actores que son partícipes. Y esto empezó ahora en el gobierno de Cristina, que obviamente que ya se fue, o hace 30 años que se sigue dando toda esta modalidad. No, empezó hasta la actualidad. Empezó con Sobremonte escondiendo el tesoro de las invasiones inglesas, inclusive antes de que existiéramos como país.
Lo que pasa es que el tono va creciendo. Hemos llegado a un punto en el que se había naturalizado de tal manera que la gente le daba el 54% de los votos a una persona que a todas luces se sabía que era imposible que llevara ese nivel de vida siendo una funcionaria del Estado desde que se tenía registro de su actividad profesional. Entonces, con Menem también lo hubo, con De la Rúa había corrupción, y con los militares también había corrupción, y si seguís hacia atrás, hasta con Perón, bueno, el hermano de Evita es un caso famoso de un hipercorrupto. Y si seguimos hasta Irigoyen. O sea, creo que la corrupción, no digo que está en nuestro ADN, ¿sí? Pero digamos que está metido en un lugar de la sociedad en la cual se hace difícil cada día que pasa. Es como un taxi, ¿viste? Todos los días te sube la ficha y cada vez es más caro. Bueno, cada día que pasa es más difícil terminar. Y vos no podés cortarla a poco, porque es como la serpiente. Vos a la serpiente la cortás a la mitad, se sigue arrastrando y le crece la otra mitad. Ahora, si vos la cortás detrás de la cabeza, la serpiente se dejó de mover y no se va a mover nunca más. Claro. La corrupción se la corta de raíz o no se la corta. O sea, lo que voy es, o la salimos a combatir, como decía Ignacio al principio del programa, con todas las herramientas disponibles, ¿sí? Y todos pateando para el mismo lado, o para eso no hagamos nada. Mirá. Porque es un circo, si no. Terminamos haciendo una obra de teatro que es lo que pasa. Es el como si. Claro. Es como si lucháramos. Fíjate el caso del proyecto para la extinción de dominio. Proyecto que desde el punto de vista técnico es bárbaro. Ahora, ¿vas a aplicar la extinción de dominio a toda la cadena? Porque vos podés recuperar el caso vamos a tomar el caso de Cunita. Sí, de pronto se ahorraron 600 millones de pesos. Ahora, vos tenés que ir también al empresario, al tipo de rango medio, al importador que metió sus productos ahí, y vos ahí vas a aplicar la extinción de dominio. No está previsto. Está previsto que sea para los casos flagrantes en donde vos tenés un cargo probado, pero como la justicia nunca sigue hacia abajo, decime vos, ¿a quiénes agarraron en el caso López, fuera de José López? Una cosa que también es importante, que vos preguntabas del otro lado de la vereda, de la ciudadanía. Una de las cosas de las que uno ve que está pasando es que la inseguridad no es gratis. Y es lo que digo siempre yo. O sea, es una consecuencia de la corrupción y de la ineficacia de la justicia. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, y no vamos a hablar de, digamos, política, no nos vamos a remontar a Maquiavelo, a Hobbes, ni nada por el estilo. Pero es interesante. Pero digo, a lo que voy es, vos muchas cosas no las haces porque hay un castigo de por medio, ¿sí? O porque tenés valores, más allá que tengas valores éticos. Pero una persona que quizás no tenga los mismos valores que vos, que sale a robar, al ver un terreno en el cual ante determinada acción no hay un castigo, ¿sí? Digamos que lo estás animando o se suelta más. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, vayamos a las cosas chiquititas. Preguntémonos, ¿dónde está María Cash? Por ejemplo, ¿sí? ¿Quién mató a Nora Dalmazo? ¿Sí? Y podemos seguir, si querés, toda la hora nombrando todos los casos que la justicia no resuelve. Son más de los que sí resuelve. Y encima, lo peor de todo es que a la sociedad es como el trago amargo, ¿sí? Que te queda ese gusto amargo, porque cuando lo termina de resolver hasta te queda la duda. Bueno, que es lo de los Belsunce, por ejemplo. Pero ¿por qué te queda la duda? Porque no te transmiten esa confianza en una primera instancia. En el segundo, porque tampoco queda la sensación de que hayan investigado hasta el fondo. Inseguridad jurídica también, claro, por medio. Pero también hay otro tipo de pequeñas tragedias personales asociadas con la corrupción que quizás no se contabilizan como tales porque no se tiene idea de la consecuencia. Y eso es lo que les iba a preguntar. Ponele vos una familia, va en el auto de un lugar al otro, ponele que va de vacaciones. El gobernador de la provincia de Buenos Aires se gastó 1.500 millones de pesos en propaganda política, no arregló un bache. Pisa el bache, se da vuelta el auto, tenés una tragedia personal. Eso está asociado a casos de corrupción. Claro. Entonces, cuando vos empezás a tomar conciencia de las consecuencias profundas que tiene, te das cuenta que no es un tema que podamos debatir tan livianamente. Es que acaso cuando vos vas a un hospital y faltan gasas, o falta un respirador artificial, y se muere un chico, ¿eso no es tan terrible como cualquier asesinato político
de otras épocas. Lo que pasa es que también, y eso también tiene que ver con lo que hablábamos antes, hemos hablado tanto de la década del 70, de muertes que son horribles, repudiables, como las analizas son repudiables. Ahora, ¿alguna vez vamos a hablar de las muertes actuales o vamos a seguir distrayéndonos con la historia? Lo que estás diciendo. Es muy importante. Porque si no, la muerte queda como un lugar de la historia, no del presente. ¿Dónde está José López? Por ejemplo. Que es un Julio López. José López está... José López está en preso, sí, es verdad. ¿Dónde está Julio López? Claro. Es un desaparecido en democracia que es tan horrible como lo que hizo la última dictadura militar. Entonces, pues, es la inoperancia, la corrupción deriva en la inoperancia porque está tan sacado de sus funciones el funcionario judicial como el del Poder Ejecutivo, que llega a un punto en que se vuelve insostenible e inviable un país. Y si querés también vamos al lado de las inversiones. Si yo tengo que poner de mi inversión un 20% en coimas de diferente naturaleza, más otro 20% por la inoperancia derivada de la corrupción. ¿Por qué? Porque también corrupción es poner al tío, del amigo, del hermano, del primo en un lugar donde va a recaudar y no tiene ni idea cómo por ejemplo, se gestiona una importación. Vos querés crear empleo. Bien, la corrupción tampoco te permite crear empleo. Sí te permite meter a toda la parentela y poder festejar la Navidad todos juntos en un despacho, porque claro, ya que estamos cerca, la festejamos ahí. Sí, o gente incompetente, o sea, me dice que esa persona quizás no pueda trabajar, quizás no puede trabajar en ese puesto, ¿sí? Bueno, por eso se quejaron de la reforma judicial, por eso mismo. Porque muchos ya no podían poner a los familiares, a los amigos. Pero y tenían hasta los concursos para subir dentro de los escalafones, dentro de la justicia, vos te das cuenta que hasta están hechos para que alguien venga y lo pueda arreglar, porque el que saca más puntaje no necesariamente es el que tiene el cargo. Claro. ¿Me entendés? Ni siquiera el que es más transparente. Claro. Entonces, yo siempre digo que hay una diferencia en la vida que hay que distinguir. Uno se tiene que dar cuenta cuando la vida te sonríe o se te caga de risa en la cara, que ya es como diciendo sos un tonto. Bueno, uno siente que se te cagan de risa en la cara, sí, porque lo pueden hacer. Y lo hacen, y no es que y lo hacen adelante tuyo. O los organismos de control. Vos ves que ponen funcionarios en organismos de control que no están preparados para el cargo. Nunca lo estuvieron preparados, o sea, nunca hicieron carrera para estar en ese lugar. Claro, cuando tienen que investigar, les gana la función política, porque están puestos ahí, porque son amigos o porque se vendieron internamente dentro de la agrupación política como los más aptos, y no son capaces. Volvemos al periodismo. El periodismo descubre inconsistencias en Aranguren. El funcionario que tenía que descubrirlo no lo descubrió. Es el más capaz. Si un periodista tiene que decirle, che, ¿sabes qué pasa? Si Aranguren tiene acciones de Shell Central y compra Shell Argentina, esas ganancias van a ir a la central y por lo tanto va a ganar, al menos ponele que gana $1. Por $1 te dejas pasar, ponele. Es que sea muy chiquita la participación de Argentina, de Shell Argentina, pero está comprando gas, o sea, le está generando una ganancia. Pero si la persona que tiene que controlar no se da cuenta, entonces, ¿qué le cabe en los demás casos que pueden tocar al poder que la puso en ese lugar? ¿Cuántos organismos de control ves todos los días que fallan? Pero todos los días. Y vayamos de vuelta. No nos vayamos al caso de corrupción de la ruta del dinero K, por ejemplo, que falló la UIF, falló el Banco Central, bueno, vayamos a un caso concreto, en un accidente de tránsito. ¿Sí? Vayamos a las cosas que nos pasan todos los días. Lo ves en todos lados. En nuestra vida cotidiana. Hay una, como decía la película Pecados Capitales, estamos tan acostumbrados a caminar y ver pecados capitales. Bueno, nosotros estamos tan acostumbrados a caminar y ver corrupción que en cierta forma, no digo que estamos entumecidos, pero cierta... Sí, estamos entumecidos. En cierta parte sí, o sea, hay una parte nuestra que es como que estamos semipléjicos, ponele, porque reaccionás ante un caso grande. Pero entre la corrupción cotidiana... ¿Cuál es el caso grande? Porque un caso José López, un caso de la ruta del dinero acá. Ahora, cuando te para un policía y te pide una coima en un control, no reaccionás de la misma manera. Claro. No te indignás de la misma manera. Y hay veces hasta que lo pagás por las consecuencias o lo que sea. Entonces, o lo de los trapitos. Los trapitos. Mira, yo voy a contar un caso que mi exmujer compra una casa, empieza a hacer una obra y
no puso el cartel no, el cartel de obra, porque la verdad que era pintar unas paredes, pero después descubrimos que había que hacer todo ese trámite. Bien, aparece una inspectora del gobierno de la ciudad y a los gritos se mete en la casa cuando estaba en obra. Pero ¿qué pasa? En vez de hacer un acta, en vez de hacer las cosas bien, y acá esta es la pequeña corrupción para que veas cómo funciona esto, asusta, manda citaciones, manda una multa de 15.000 pesos, casualmente a la semana llama un gestor diciendo: nos enteramos que tenés un problema. ¿Cuánto pedía? Exactamente el monto de la multa, porque tenía la forma de anularla. Eso también es corrupción, no es que solamente está en el gobierno nacional. Insisto, si vamos a parar, paremos. Obviamente no... A mí me pasó lo mismo con la marca, ¿eh? Bueno. Que me rebotan la marca y aparecen los estudios jurídicos de la marca pidiendo lo mismo. Bueno, ahí tenés. Entonces, sí. Vas de lo pequeño a lo grande. Sí. Nosotros no pagamos. Le dije a mi mujer, no pagues la multa, porque le mostré un montón de defectos de origen. Los ciudadanos no se acostumbran a leer las leyes. Exactamente. En las leyes decían claramente un procedimiento, un protocolo, y no lo cumplió. Entonces estaba inhabilitada toda la denuncia. ¿Zafamos o hicimos lo correcto? Yo no pienso pagarle un centavo de coima a nadie, y por lo menos en nuestro equipo lo que compartimos, lo que nos une es el mismo valor. No tenemos ideologías muy diferentes y formas de ser muy diferentes. Totalmente. Pero si vos no colocás el valor de la transparencia encima y eso no lo empezamos a compartir, viste como los pólipos que comparten la base y después son sujetos diferentes. Si nuestra base no se asienta sobre los mismos valores, y yo creo que vamos camino a convertirnos en un país, repito, inviable en todo sentido. Bien. Cuando vos preguntabas sobre la tragedia de Once... Claro que sí, justamente lo que mató a Nisman era la corrupción. Ahora te contesto, pero te cierro con otra cosa. La tragedia de Once no le pasó a 51 familias, o 52 familias. Nos pasó a todos. Y hasta que no entendamos como sociedad que nos pasó a todos, ¿sí? Esto no cambia. Porque no es que tiene que ir a reclamar las familias de los fallecidos o de las víctimas. No, tenemos que ir a reclamar con sociedad. Mañana te puede tocar a vos ir en tren. Por más que hoy tengas un Audi A4, ¿sí? Tu hijo puede tener que tomar el tren. Y puede ser tu hijo, ¿sí? El día de mañana vos también vas a ser un jubilado y te vas a tener que atender quizás en un hospital público. Y cuando no haya una jeringa, no es el problema del jubilado. Es el problema de todos. ¿Sí? Hasta que no nos aprendamos a defendernos como grupo, como sociedad, ¿sí? Como una real comunidad, esto no va a cambiar, porque acá reaccionamos cuando te toca, ¿me entendés? Cuando te toca de cerca. Si no reaccionás. Nosotros los periodistas somos el termómetro, no somos la cura para la fiebre. En todo caso, nuestra función es esa, es alertar sobre lo que sucede, pero no podemos reemplazar a ningún poder. Vos usaste un verbo y te lo grabé al principio de cuidado. De la nota, que decías que el periodismo asumió. Nosotros no asumimos. Inconsciente o conscientemente había una vacante que alguien la tenía que reemplazar. Naturalmente el puesto de la justicia y de los organismos de control. Bien. Entró el periodismo ahí. Y vamos a un pequeño corte, que nos están haciendo gestos que vamos al corte. Y seguimos.